Continuamos con los tips para atender a un estudiante con discapacidad visual en el aula. Recuerden que venimos hablando de cómo atender a una persona ciega o con baja visión en el salón de clases. Normalmente tienes 30 a 35 estudiantes, todos están ahí juntos, están mezclados, tienes una gama de colores, una gama de estudiantes, donde algunos tienen trastornos, otros tienen TEA, otros tienen algunas dificultades para la escritura, la lectura, quizás dislexia, discalculia. Y aparte de todo eso que tienes como profesor responsable, tienes una persona con discapacidad visual. Y hoy el tema va a ser el por qué a veces creemos que una persona con discapacidad visual tiene un compromiso cognitivo. Lastimosamente se suele asociar a la persona con discapacidad visual con un compromiso cognitivo porque la persona ciega suele ser torpe, suele carece de socialización. No nos vamos a levantar a ir a hablar con el compañero. Cuando nos preguntan, a veces dudamos de lo que vamos a decir, pero todo eso tiene un porqué. Normalmente esperamos que todos los estudiantes respondan a la misma vez, que todos sean como un coro. Cuando decimos, bueno, este número más este, ¿cuánto es? O si sumamos estos dos números, ¿cuánto nos da? Y responden todos los estudiantes, 4. Pero es porque todos los estudiantes lograron ver que usted en el tablero tiene un 2 más el 2 y eso le va a dar 4. Entonces, tenemos que identificar, saber cuál es la raíz, llegar al punto de origen por el cual ese estudiante a mí no me responde lo que yo quiero. Porque ese estudiante que usted tiene ahí en el aula no va al ritmo de los otros compañeros o simplemente no está inmerso en la temática que usted tiene. Si dice, no, es que da cosita, qué pecado con él porque es que él no ve y por no ver es que no me responde rápido. El ciego escribe lento porque no ve. El ciego se tropezó porque no ve. El ciego no respondió bien porque no ve. La persona que tiene baja visión porque no ve. Todo lo que le pase a la persona con discapacidad visual es porque no ve y resulta que no es así. Hay muchas de estas causas que son provocadas por las debilidades que trae esa persona. Voy a traerles un ejemplo, algo que me ocurrió en una de las instituciones que estaba atendiendo como profesional en tiflología. Y eso que me ocurrió me causó gran impacto porque estaba en un aula de clase de séptimo grado con un estudiante y ese estudiante estaba acorde a su edad. Si no estoy mal, tendría 12 años y estaba en séptimo, creo que esa es la edad que corresponde, según lo que me acuerdo. Y Antonio estaba en la clase de ciencias naturales. Antonio estaba sentado a mi lado y empezamos a escuchar la clase. Justo en la clase que entré, el profesor tenía una evaluación para ese grupo. El profesor se me acercó y me dijo, Edwin, voy a hacer un examen no, un taller donde necesito que los estudiantes me respondan. Entonces, va a haber un video que voy a proyectar en YouTube y a raíz de ese ejercicio de ver el video, van a responderme. Y miento, ahorita dije, estoy hablando yo en ese momento a ustedes acá, en este video, y no era de naturales, lo que sí era de ciencias naturales era el video, pero la evaluación era de lengua castellana. Y en esa materia de lengua castellana el profesor iba a evaluar qué era una idea principal, qué era un resumen. Entonces, la dinámica era poner el video y hacer un resumen de ese video, de esa pieza audiovisual, y escribir cuál era la idea principal.
El profesor hizo la reproducción del video una vez, explicó cómo iba a ser la evaluación, lo reprodujo una segunda vez y dijo, ya estamos bien, se acabó. Empiecen con la resolución y me dicen cuál es la idea principal, cuál es el resumen. Me dan un resumen y me dan la idea principal. Por favor, escriban. ¿Qué vamos a hacer con Antonio? Con Antonio vamos a que lo diga de manera oral, porque el profesor no leía braille. Y la idea era resumirlo, entonces aunque el estudiante Antonio manejaba el braille, pues el profesor no lo iba a leer y la idea era evaluarlo de una vez. Entonces, para no meter al profesor en camisa de once varas, aprenda braille, debería hacerlo ya, decidimos hacerlo de una dinámica que cuando yo no estuviera en el aula, el profesor pudiera recurrir, pudiera llegar a esa estrategia. Entonces le digo, Antonio, vamos a hacer vamos a sacar la idea principal. Ya viste el video dos veces, estuvo muy bien explícito. Yo soy ciego, también me di cuenta que sí estaba apto el video para la persona ciega, porque toda la información que se necesitaba estaba de manera sonora, estaba perceptible a través del oído. Y Antonio me dijo, no sé. Y el resumen, tampoco sé. Escuchamos dos, tres veces más el video y Antonio no me respondió. No supo cuál era la idea principal y no supo hacerme el resumen. Yo sé que en la mente del profesor, y quizás en su memoria también en su mente, perdón, está en que ese estudiante no entendía qué había que hacer. Ese estudiante seguramente no sabe qué es un resumen y no sabe qué era una idea principal. Entonces no podía sacar la idea principal porque no la entiende y no sabe hacer el resumen, entonces por ende no iba a poder responder a la tarea. Entonces yo dije, bueno, si Antonio no lo hizo con ese video, vamos a hacerlo, voy a hacerlo con otra historia, a ver si es Antonio el de la dificultad o realmente si sabe que es una idea principal y que es un resumen. Empecé a narrarle una historia, le dije, Antonio, mira, existe este cuento, mira que inicia así, luego pasó esto, pasó otra cosa, le dije el cuento, se lo hice largo, hubo un nudo, un desenlace, terminó el cuento. Dije, Antonio, ¿cuál es la idea principal de ese cuento? Dijo, no, la idea principal es esto, esto y esto. Y si me haces un resumen, ¿cuál es el resumen de ese cuento? No, pues que era un animalito que hizo esto, luego pasó esto y luego terminó en esto por esto, esto y esto. Listo, Antonio. Me di cuenta que Antonio sí sabía hacer un resumen y sí sabía sacar una idea principal. Pero la dificultad de Antonio estaba en que no tenía ni los conceptos ni las bases relacionadas con el video que puso el profesor en el área de lenguaje en el séptimo grado. ¿De qué trataba el video? De ciencias naturales, de la cadena de alimentación y hablaba de microorganismos y de células, hablaba de procariotas, eucariotas y hablaba de otros términos que no son tan comunes en la sociedad. Logré detectar, gracias a Dios, que la dificultad no estaba en Antonio, sino en que él no entendió a qué se refería ese video. Y si el estudiante no comprende, no tiene un punto de referencia, no tiene una base conceptual para poder desarrollar la actividad, no la va a hacer, aunque él entienda que es un resumen y que es una idea principal. Conclusión de esto, no juzgues a la persona ciega que tienes ahí en el aula porque no responda ni a la velocidad ni a lo que le exiges para la respuesta que él deba dar. ¿Qué debemos hacer? Indagar por qué él no está llegando a donde tiene que llegar, por qué no me responde a la velocidad del resto de compañeros, qué información no tiene él o qué información usted, docente, no le está dando. ¿Qué le falta a usted para que ese estudiante pueda
absorber toda la información y pueda realmente él responder como usted espera. Esto es un trabajo de parte y parte, docentes. Espero haberles ayudado en estos minutos, haber aportado algo y que sigamos viendo cuáles son las bases conceptuales con las que debe entrar un estudiante a cierto grado. Y si tienes algunas dudas, las puedes dejar aquí en los comentarios, las voy a estar leyendo y seguramente vamos a elaborar videos basados en esas encuestas, en esas preguntas, en esas interrogantes que a usted le surjan. Le habló Edwin Valdés, tiflólogo, ingeniero de sistemas. Presto a ayudarles, un servidor más. Nos vemos en el próximo video.